laplaciano vectorial del problema que venimos trabajando, este campo eléctrico, la componente de x, tenemos y sobre x, no tenemos componente y, tenemos la componente z, que es z al cuadrado, ¿no? Bueno, para calcular el laplaciano vectorial, tenemos que recurrir a la siguiente expresión. Tenemos la componente x, calcularemos el laplaciano escalar de la componente e de x del vector. Tendremos que calcular el laplaciano escalar de la componente y tendremos que calcular también el laplaciano escalar de la componente z, bueno, que ahora lo calcularemos a continuación. Bueno, de entrada ya sabemos que el laplaciano escalar de la componente y va a ser 0, ya que la componente y del campo pues es precisamente 0, ¿no? Así que pues tendremos que calcular las otras dos componentes. Bueno, vamos a calcular primero la componente, el laplaciano escalar de la componente x. Para ello calcularemos la segunda derivada de todas las componentes con respecto a x dos veces, con respecto a y dos veces y con respecto a z dos veces. En este caso, perdón, sería la componente x, que es la que venimos trabajando, y la componente x, la segunda derivada con respecto a la componente z. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que calcular la derivada, la segunda derivada de la componente x, eso es la derivada de la componente x. En este caso la componente x hemos visto arriba que es y sobre x. A esto tendremos que sumarle la segunda derivada, que es la derivada de la derivada con respecto a y de la componente x, que es y sobre x, y tendremos que sumarle la derivada de la derivada, que es la segunda derivada con respecto a z, de la componente x, que es la misma que venimos trabajando. Bueno, en este caso tenemos la derivada con respecto a x. En el primer término, la derivada con respecto a x de y sobre x, pues es menos y entre x al cuadrado. A esto le sumamos la derivada sobre y de la derivada sobre y de y sobre x. En este caso es 1 sobre x. Y al hacer la derivada completa, pues nos dará que este término es 0. Y luego tenemos la derivada con respecto a z de la derivada con respecto a z de y sobre x, que es 0. Así que este término de aquí también será 0. Entonces, del laplaciano escalar de e de x, pues solamente sobrevivirá la primera componente, que es la derivada parcial sobre x de menos y entre x al cuadrado. Esto de aquí nos da menos y, que bueno, y va a sobrevivir por esta parte de aquí, y la derivada de menos 1 entre x al cuadrado pues será básicamente 2 sobre x al cubo. Entonces esto será el laplaciano escalar de la componente e de x. Ahora tenemos que calcular, que es el primer término del laplaciano vectorial, ¿no? Ahora tendremos que calcular, bueno, el segundo término hemos dicho que es 0, ahora tendremos que calcular el tercer término que sería el laplaciano escalar de la componente de z, ¿no? Laplaciano escalar de la componente de z, esto es la derivada parcial de la componente de z dos veces sobre todas las coordenadas. Coordenada x, coordenada y, coordenada z, y tenemos la segunda derivada de la componente e de z. Por recordar y por dejarlo aquí, la componente e de z era, tenemos aquí arriba, z al cuadrado, que nos va a ser útil esta información. Bueno, esto es la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a x de e de z,
de z al cuadrado, como no aparece x en la expresión, z es un término constante, a efectos de derivar sobre x, esto es 0. La segunda derivada de z con respecto a y, la derivada con respecto a y, de la derivada con respecto a y, de z al cuadrado, que tampoco tenemos esta componente, o sea, estamos derivando sobre y tenemos z al cuadrado, eso nos da 0, y tenemos la segunda derivada con respecto a z, la derivada con respecto a z, de la derivada con respecto a z, de z al cuadrado, pues esto nos va a dar, esta parte nos va a dar 2z, y tendremos que la derivada de 2z con respecto a z, pues será 2, ¿no? Entonces esto nos da como resultado final 2. Ciano escalar de E de Z. Con esto ya tenemos toda la información para reconstruir el laplaciano vectorial del campo E, que hemos dicho que es la suma en cada componente de los determinados laplacianos escalares. X, y Z. En X hemos calculado que vale 2y sobre x al cubo. En y hemos dicho que vale 0, hemos calculado antes. Y en z tenemos la ecuación escalar de z vale 2. Entonces tendríamos z y tendríamos un 2 aquí, que sería pues la solución final del problema.